hasta mi ser llenar. Hazme un creyente, mirando tu faz, firme en tu palabra, fiel y veraz. No importa que acontezca, un corazón se deseas ganar, aunque no pueda comprender. Sigue impartiéndote hasta mi ser llenar. No importa que acontezca, Mi corazón se deseas ganar, aunque no pueda comprender. sigue impartiéndote hasta mi ser llenar. Hazme un creyente, mirando tu faz, firme en tu palabra, fiel y veraz. Hazme un creyente, mirando tu faz, firme en tu palabra, fiel y veraz. Vamos al tema. Velad pues. Amén, hermanos. El tema es enseñar en las reuniones de grupo. Y hoy vamos a comenzar orando. Oremos. Dice, Señor, ven y háblanos nuevamente esta noche. Oh, Señor, ven y háblanos nuevamente esta noche. Continuemos. Pruébanos una vez más que eres un solo espíritu con nosotros. Habla en nuestro hablar. Danos una palabra clara, una palabra de revelación. Tú y nosotros somos un solo espíritu. Esto no es solo una historia de amor, sino una historia del espíritu. Oh Señor, creemos en tu presencia. Creemos que tú estás aquí con nosotros de una manera rica. Concédenos tu gracia y visítanos, Señor. Toca las profundidades de nuestro ser y habla a las partes profundas de nuestro ser. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Infúndete más en nosotros, fortalece nuestro ser interior con poder por medio de tu espíritu para que hagas tu hogar en nuestros corazones. De esa manera podamos tomarte como nuestra persona. Amén. Concédenos un nuevo comienzo. Qué bello es, hermanos, tener un nuevo comienzo todos los días. Concédenos, Señor, un nuevo comienzo para que aprendamos a llevar una vida de amor y una vida de permanecer en el Espíritu. Oh, Señor Jesús, tú debes obtener la gloria en nosotros y debes ocupar un lugar preeminente en nuestra vida. Tú debes ser nuestra persona, Señor. Así que podamos seguir este camino todos los días de nuestra vida, para que cuando te veamos podamos cantar el cántico de victoria. Oh Señor, tú eres el victorioso. Muchas veces oramos pidiéndote que nos hagas vencedores, Señor, pero tú eres el vencedor, Señor, y tú estás en nosotros. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es permanecer en la victoria. Permanecer en ti es ya ser un victorioso. Oh Señor Jesús. Amén. Adelante, hermano. El tema, como decíamos, es enseñar en las reuniones de grupo. ¿De qué manera debemos hacerlo? Hay 4 aspectos que vamos a ver.
El primero, la comunión en las reuniones de grupo. ¿Cómo se deben llevar a cabo? ¿Cómo se debe llevar a cabo esta comunión? Segundo, hacer preguntas provechosas en las reuniones de grupo. No cualquier pregunta edifica. Algunas preguntas pueden provocar conflicto, hermanos. Ya lo vamos a desarrollar. La tercera, dice nuestra necesidad de aprender. Tenemos que tener claro que necesitamos aprender todos. Todos somos aprendices. Debemos llegar a la estatura de la plenitud, pero todavía no llegamos. Por lo tanto, necesitamos aprender. Y la cuarta, necesitamos progresar y avanzar. En este aprendizaje necesitamos progresar y avanzar. Vamos al desarrollo de estos 4 puntos, hermanos. El primero habla de la comunión en las reuniones. Dice que el propósito y meta de las reuniones de grupo es que los santos sean perfeccionados al enseñarse mutuamente. Y la mejor manera de llevar a cabo tal enseñanza es hacer y contestar las preguntas apropiadas. Esto es bien importante, hermano, y vamos a seguir adelante. Adelante, hermano. Debemos recordar, dice que el fundamento de la reunión de grupo son 4 aspectos. Primero, la comunión. Segundo, intercesión. Esto lo hemos visto ya. Tercero, cuidado mutuo. Y finalmente el cuarto, el pastoreo. Es muy importante estos 4 puntos considerarlo en nuestras reuniones, hermanos. Siguiente. Cada vez que nos reunamos para tener una reunión de grupo, debemos acogernos los unos a los otros y sentirnos en familia otra vez. Amarnos nos libra de conflictos, nos libra de muchísimas cosas, hermano. Amén. Los santos, dice, estarán preparados para enseñarse mutuamente, tendrán una actitud abierta y no habrá incomodidad ni frustración con respecto al hablar mutuo y la comprensión mutua. Eso tiene que ver con la comunión, hermanos. Si somos cuidadosos en la comunión, va a haber comprensión, va a haber todas estas cosas que son necesarias. Amén. En la reunión de grupo no debemos descuidar la comunión con respecto a la situación personal de los santos. Hay hermanos que están pasando situaciones, bueno, considerarlo, pero también tenemos que considerar que no debemos poner gran énfasis en tal cosa. ¿Por qué? Porque puede malograr la comunión. ¿Por qué en ese hermano qué sé yo, lo apoyan y por qué no en mí? Que yo también tengo problemas, ¿no? Eso el enemigo lo pone en nuestras mentes y de eso tenemos que tener cuidado. Cuidarnos unos a otros, inclusive en las situaciones personales, pero sin salirnos de lo que el Señor necesita, hermanos. Y eso es muy precioso, pero hay que tener cuidado. Siguiente. Un énfasis exagerado en tal comunión dañará la reunión. Justo lo que estaba diciendo, ¿no es verdad? Tenemos que ser cuidadosos. No poner más énfasis en un hermano que en otro porque genera celos, etc. Entonces debemos ser cuidadosos. Adelante, hermano. Cuando venimos a las reuniones de grupo, debemos abrir nuestro ser y darnos a conocer los unos a los otros, pero al hacer eso existe el riesgo de ir al extremo. Por eso debemos ser cuidadosos. Como decía el punto anterior, no ser exagerados. Siguiente. Si vamos demasiado lejos en nuestra comunión, produciremos un problema. Por tanto, debemos aprender la manera correcta de abrir nuestro ser y al mismo tiempo no usar una gran parte de la reunión para este propósito. O sea, yo podría decir, hermanos, estoy pasando un momento difícil en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, no sé, lo que fuere, pero no tengo que entrar en detalles, porque si le empiezo a contar toda la historia, nos toma toda la reunión. Entonces, así precisos,
Y ahí entramos al segundo punto que en el punto 2 dice, hay 4 elementos que dice comunión, intercesión. Entonces, ante esta situación adversa que está pasando el hermano o la hermana, entramos a la intercesión. Oh, Señor Jesús, ayuda a nuestro hermano, ayuda a nuestra hermana, etcétera, etcétera. Y de ahí se empieza a provocar todo un apoyo, ¿no es cierto? Y somos uno. De esa manera nos protegemos, nos cuidamos, el Señor puede operar en nosotros. El punto 9 dice, puesto que no somos más que una de las muchas personas en la reunión, debemos controlarnos y solo usar un tiempo breve para hablar de nosotros mismos. Por eso yo siempre les digo a mis hermanos, no debemos hablar los detalles. Los detalles no interesan, el Señor los conoce mucho más que nosotros mismos incluso. Entonces, hablamos en términos generales y así podemos recibir el apoyo de los hermanos, ya sea por la oración, si es una necesidad monetaria, de repente una ofrenda, no lo sé. El Señor sabe, hermanos. Así que, adelante, hermano. Pasamos a la segunda sección, que es hacer preguntas provechosas en las reuniones de grupo. Adelante. Dice, al hacer preguntas en la reunión de grupo necesitamos considerar si el tema de nuestras preguntas es de provecho para todos los santos. Es decir, debemos evitar hacer preguntas que sean peculiares o preguntas así sin mucho sentido. El segundo, dice Deuteronomio, y aquí está el sustento, 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. El Señor mantiene muchas cosas escondidas de nosotros y nos permiten saber solo las cosas que nos son de provecho. Y el tercero nos va a dar más claridad. Dice, nuestras preguntas deben abarcar asuntos que sean de provecho, tales como las verdades en Romanos 8, las cuales son profundas y hasta cierto punto misteriosas, pero son lógicas y de mucho provecho. Romanos 8:2 es un versículo tremendo y explícamelo, hermano, ya con eso ya tenemos para toda la reunión, ¿no? Adelante. La vieja manera de reunirse mantenía a todos en una condición muerta y regulada. Por lo general, esto impedía que sucedieran cosas peculiares en las reuniones. Pero lo interesante, adelante, hermano. Las reuniones de grupo en la nueva manera deben ser liberados. Debemos estar libres y no atados. Pero siempre bajo el principio de ser autorrestringidos, para no tomarnos todo el tiempo nosotros, para no provocar aburrimiento en los hermanos, ¿no? Imagínense una pregunta así. En Estados Unidos se usa mucho, acá no. No sé si en Colombia, me parece que tampoco. ¿Por qué las hermanas usan algo sobre la cabeza, ¿no es cierto? Y empieza todo un hablar sobre una cosa que, bueno, tiene una explicación, pero no es tan relevante como lo que nos quiere decir el segundo punto, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. El Señor lo que quiere es saber las cosas que nos son de provecho en este momento. ¿Qué situación? ¿Qué cosa está? ¿En qué etapa de la vida de iglesia estamos? ¿Qué cosa habría que mejorar? No lo sé. Hay muchas cosas que tenemos para preguntar. Adelante, hermanos. Apaguemos los micrófonos, hermanos, para evitar. En las reuniones de grupo no debemos sentirnos atados, pero tampoco debemos ser libres sin limitación. Eso es lo que le estaba diciendo. Autorrestringidos. Ser moderados, ponernos en el lugar de los demás y tocar exactamente lo que el Señor quiere que hablemos. Adelante. La tercera carga es nuestra necesidad de aprender. Aquí no está hablando de los hermanos, nos está hablando a nosotros, nuestra necesidad de aprender. Adelante.
¿Cuál es la primera necesidad de aprender? Es la Biblia. Para ello necesitamos leer la Biblia y vamos a ver algunas cosas interesantes para que las consideremos. Adelante, dice, el aspecto más valioso y también el más difícil de la reunión de grupo es enseñar al hacer preguntas y contestarlas. Eso es lo más valioso, pero es lo más complicado también. Entonces, para que esto no sea tan complicado, ¿qué debemos hacer? Segundo punto. Cuando contestamos preguntas en la reunión de grupo, necesitamos considerarlas mucho y contestarlas con las mejores palabras y en la manera más excelente. Pablo dijo, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. 1 Corintios 14:2. Dice, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Pero no habla de un sobresalir para que mi ego ¿no es cierto?, se alimente. No está hablando de eso. Vamos al siguiente punto. Todos necesitamos aprender la verdad. Hay un versículo que dice, conocerás la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Entonces, necesitamos aprender la verdad y para esto todos debemos estudiar la Biblia. Muy importante, hermanos. Siguiente. Todos necesitamos un estudio concienzudo y continuo de la palabra, año tras año. Aun si tenemos cierto entendimiento de un libro de la Biblia, con todo y eso debemos leerlo una y otra vez. Parece majadero, digamos, no sé la palabra exacta, pero es necesario, hermanos. Y la explicación que dan los hermanos es muy lógica. Nosotros estudiamos 6 años la primaria, bueno, en Chile son 6 años la secundaria, 12, una carrera universitaria mínimo 5 años, 17, después la maestría un par de años, 19, el doctorado, lo que fuere. Y todos aspiramos a llegar a esos niveles, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿la misma actitud tenemos frente a la Biblia? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. El siguiente. Para leer el Nuevo Testamento una vez al año y el Antiguo Testamento una vez cada 3 años, solo se requiere que leamos un capítulo del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento cada día. Mire, sencillo parece, ¿no? Un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo del Antiguo Testamento. Eso hará que una vez por año leamos el Nuevo Testamento y que cada 3 años leamos el Antiguo Testamento. Entonces, eso fortalecerá nuestro ser interior, conociendo cada día más la verdad, ¿no? Adelante. A fin de leer la Biblia de esta manera, necesitamos leerla rápidamente, tomando solo unos cuantos minutos para leer cada capítulo. Hoy, pero y no voy a entender. No trate de entender, hermano. Tenemos al Espíritu. El Espíritu nos enseña todas las cosas. Así lo dice la palabra. Y nosotros lo creemos. El leerlo rápido significa que ejercitando mi espíritu voy a tocar el espíritu de la palabra. Tal vez mi mente no lo capte, pero el espíritu sigue trabajando en nosotros y en el día algo va a pasar y ahora entendí. Y esas cosas pasan, hermano. El Señor tiene sus formas de enseñarnos, no se preocupe. Lo importante es que hagamos nuestra labor y esa labor es leer, entrar a la palabra todos los días. Amén. Si durante nuestra lectura rápida no entendemos ciertos pasajes de la palabra, no tenemos que preocuparnos, es lo que le estaba explicando. Tal vez entenderemos estas porciones cuando la leamos por segunda vez, o tal vez después de leerla en otras ocasiones. Si las leemos muchas veces durante nuestra vida, hermanos, les puedo asegurar que en algún momento sonará el clic y diré, ahora entendí lo que me quería decir el Señor con esto. O cuál es la aplicación que tiene este tema en mi vida. Entonces tiene sentido
lo que dice la palabra para mi realidad. Y eso es precioso, hermanos. Es lo más precioso que un cristiano puede realmente vivir. Adelante. Dentro de nuestra necesidad de aprender, tenemos un segundo aspecto que dice necesitamos tener libros de referencias y escritos espirituales adecuados. El ministerio tiene, no sé la cantidad, pero son cientos de libros. Y es muy importante meterse y sumergirse en estos libros. Vamos desarrollando este punto. Por ejemplo, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Entonces, ¿qué dice esto? Necesitamos dejar que la palabra de Cristo, es decir, la Biblia, more ricamente en nosotros. Y para que eso ocurra, esta iteración de leer, leer y leer va a provocar en nosotros que vaya dejando algo vivo en nosotros. Daba un ejemplo el hermano Watchman Nee, de cómo se limpiaba el arroz en China, ¿no? Se ponía como en una especie de sedazo, se echaba el arroz y se ponía el agua, y el agua corría, 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 y el arroz era limpio. ¿Sufrió algún cambio el arroz? No, pero está limpio. Y eso es un poco lo que hace la palabra en nosotros, al leerla, 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 eso es agua que nos limpia. Y esa agua, es decir, su palabra, empieza a morar ricamente en nosotros. Adelante. A fin de tener el conocimiento adecuado, debemos leer la Biblia, las publicaciones en el recobro del Señor y los escritos espirituales adecuados de otros. Al hacer esto recibiremos ayuda, seremos edificados y estaremos equipados, no solo en la vida, sino también en la verdad. Entonces, hermanos, nuestra presencia en la reunión de grupo será de gran provecho. Por supuesto, siempre en las reuniones de grupo habrán hermanos más nuevos que necesitan tener respuesta a inquietudes que el enemigo les pone para desilusionarlos, para alejarlos, para enfriarlos, qué sé yo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos para llevarle el alimento adecuado que les ayude y les permita salir de esos embrollos que el enemigo trata de que ellos caigan. Adelante, mi hermano. Y la tercera es contestar preguntas conforme a lo que hemos aprendido. Esto es bien interesante, hermanos. Adelante. En una reunión de grupo durante la enseñanza, tal vez alguien haga una pregunta importante tal como, ¿cuál es el punto más crucial de la Biblia? Entonces, debemos prestar toda nuestra atención a tal clase de pregunta y contestarla de una manera todo inclusiva. ¿Qué significa? Segundo punto. Tal vez un hermano diga, toda la Biblia nos revela que el Dios triuno, después de ser procesado, ha llegado a ser vida para el hombre tripartito, con miras al cumplimiento de su economía eterna con respecto a la iglesia. A nosotros que tenemos un tiempo en la vida iglesia, tal vez eso nos parece una buena respuesta. A uno nuevo, tripartito. ¿Qué es eso? Todo inclusivo. ¿Pero de qué me está hablando? El ser procesado. Entonces, todas esas cosas no le dan así una certeza de que la respuesta es la que él necesita, ¿no? Es como hablarle a un niño que está en kindergarten, hablarle de medicina, o sea, lo vamos a dejar en nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado para poder contestar de una manera que vamos a ver. El siguiente, hermano. Mire, esta respuesta abarca toda la Biblia. Está toda la reseña de lo que sería la economía de Dios. Requiere mucha explicación. Así que un segundo hermano puede explicar cómo el Dios triuno pasó por un proceso. Un tercer hermano puede hablar acerca de lo que significa que Dios llegó a ser vida para el hombre. Un cuarto hermano puede dar una palabra acerca del hombre tripartito. Un quinto hermano puede decir algo sobre la economía eterna de Dios.
Un sexto hermano puede hablar de la iglesia como el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. Y un séptimo hermano puede hablar acerca del cumplimiento de la economía eterna de Dios. De esta manera, la primera respuesta puede ser seguida por 6 o 7 enseñanzas. Y con eso consolidan una respuesta que realmente deje tranquilo a la persona que hizo la pregunta. Adelante. Si la enseñanza en una reunión de grupo llega a este nivel, la iglesia de esa localidad será fuerte y elevada. Porque si nos quedamos con la primera respuesta, de verdad que no va a pasar mucho, hermanos. Es más, ya después nadie va a querer hacer preguntas. Pues las respuestas son tan complicadas que prefiero no preguntar. Pero si las respuestas van siendo desarrolladas de tal manera que son procesadas, por decirlo de alguna manera, para que en vez de comer cosas duras, ese bebé pueda comer papilla, ¿no es cierto? No sé si me entienden lo que les quiero decir, pero en el fondo, comida procesada que sea de fácil digestión, entonces esa persona va a seguir haciendo preguntas y todo va a ir fluyendo. Y eso hace que esa localidad sea fuerte y elevada. Adelante. Para contestar una pregunta así, se requiere que hayamos leído mucho las escrituras y las publicaciones espirituales apropiadas y que hayamos recibido revelaciones divinas. También es importante considerar, hermanos, la primera oración que hace el apóstol en Efesios capítulo 1, donde dice que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para ver las cosas que el Señor nos está hablando, para entenderlas. Y si las vemos y las entendemos, podremos llevarlas a cabo de tal manera que sea una experiencia para uno. Y les digo algo, transmitir una experiencia es mucho más sencillo que transmitir algo que lo hemos leído y está ahí. Por eso el apóstol decía, sed modelos. De tal manera que el modelo es el que hace, no es el que habla solamente. Hay mucha gente que habla, bla, 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 pero ¿y cómo es su realidad, su vivir diario? Entonces, todo esto está enlazado, hermanos. Tenemos que considerarlo. Por eso habla de nuestra necesidad de aprender. Adelante. Si hemos estudiado la Biblia y las publicaciones adecuadas, podemos convertir un tema duro en un tema suave. Algo que parecía muy difícil, muy complicado, muy estresante, se torna, con palabras adecuadas, se torna en algo muy interesante, muy atractivo, y abre como el apetito para seguir comiendo, por decirlo de alguna manera, hermanos. Eso es lo que el Señor necesita, que su iglesia sea alimentada de una manera adecuada en función a, bueno, a la madurez que tengan los hermanos, ¿verdad? Adelante. Al contestar una pregunta acerca de cubrirse la cabeza, no debemos hablar meramente acerca de que una hermana se cubra la cabeza. Más bien podemos comenzar diciendo, hermana, esta es una buena pregunta, porque tiene que ver con Dios como nuestra cabeza. Tal palabra hablada en un tono agradable avivará la reunión. Pero si la respuesta fuera de otra manera, quizás haría sentir mal a la persona que hizo la pregunta, como lo dije al principio, ¿no? Adelante, mi hermano. Necesitamos progresar y avanzar. Ya hemos hecho 3 pasos y esos pasos nos conducen y nos exigen un poquito más. Y eso es progresar y avanzar. Vamos. Dice que en la vieja manera nos reuníamos todo el año sin mejorar mucho. Las reuniones eran reiterativas y poco interesantes, además estaban llenas de vejez y carecían, por tanto, de frescura. Un solo hombre que habla, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Entonces vamos al segundo punto. Dice, las reuniones de grupo en la nueva manera no debe ser así. En cada reunión debe haber algo nuevo. Por ejemplo, estaba leyendo el avivamiento y dice, ¿por qué ora para ser un vencedor?
Muchas veces, y yo también he caído en eso, ayúdame a llegar a ser un vencedor. Pero si usted es vencedor, el Señor está en usted y el vencedor está en usted, por lo tanto usted es un vencedor. Lo que tiene que hacer es mantenerse en esa posición de vencedor. Yo dije, wow. Oh, Señor Jesús, gracias. O sea, nos llevas a la posición adecuada y nosotros somos los que nos salimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a la posición adecuada, estar ahí en su presencia, disfrutando. Por eso, 2 Corintios 3:18 es un versículo tremendo, que hay que disfrutarlo y practicarlo sobre todo, para que cara a cara con Él podamos ser transformados de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu, dice. ¿Y eso para qué? Para que Él haga su hogar en nuestros corazones, para que Él llegue a ser nuestra persona y para que seamos guiados por Él como nuestra persona en todo lo que hagamos. No solo en las cosas de la iglesia, hermanos, en todas las cosas. Amén. Entonces, no debemos depender de que todos los que asisten a las reuniones de grupo produzcan algo nuevo. Podemos hacer una pregunta que genere el deseo de poder aprender algo nuevo. Y por ahí empezamos, ¿no? Y eso también va a hacer que todos nos demos cuenta cuánto necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Adelante. Entre 10 personas que asisten, tal vez solo haya 1 o 2 que puedan hacer que el ambiente sea elevado y refrescante. Debemos ser tales personas. Para esto no solo necesitamos el conocimiento adecuado, sino también la experiencia. Eso es lo que les decía adelante. Yo puedo tener conocimiento, pero si no tengo experiencia, no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso lo que pueda hablar. Entonces, esta hará que la manera más excelente de presentar lo que tenemos. Esto significa que debemos aprender. Debemos aprender, hermanos. ¿Y cómo aprendo? Teniendo la visión, como decíamos, danos, Señor, ese espíritu de sabiduría y revelación. Tenemos la visión, tenemos la sabiduría del Señor, ¿no es cierto?, que nos permite comprender esa visión y también tenemos la opción de ponerla en práctica, de experimentarla. De esa manera aprendemos para poder darle a los hermanos esas experiencias, ¿no? Esa visión que nos debe gobernar. Amén. No debemos decirle a la gente que hemos tomado la nueva manera y no obstante permanecemos igual. Eso también es un error. No debemos decir, ya estamos en la nueva manera y seguimos haciendo lo mismo. No. Simplemente vamos adelante, disfrutemos, hagamos que los hermanos disfruten. Que la reunión de grupo realmente sea algo refrescante. Por eso, para poder enseñar, primero tengo que aprender. Si yo no sé, ¿qué voy a enseñar? Nada. Muchas veces, yo decía, cuando hice mi maestría, yo decía, este profesor, ¿qué hace? Enseña leyendo los libros de historias, de negocios, ¿no es cierto?, de empresas, etcétera, y él nos enseña la teoría, pero nunca lo ha practicado. ¿De qué me viene a hablar? Decía yo, ¿no? Hace años. Entonces, es cierto, o sea, ¿de qué podemos hablar si nunca lo hemos experimentado? Es bueno experimentar para poder llevar esa experiencia a los hermanos. Y esas experiencias avaladas por el hablar del Señor. Adelante. Con respecto a la vida, Pablo dijo, así también nosotros andemos en novedad de vida, Romanos 6:4. Y con respecto al servicio, él dijo, de modo que sirvamos como esclavos en la novedad del Espíritu, Romanos 7:6. Para esto necesitamos avanzar en conocimiento y necesitamos avanzar
en la manera de presentar lo que tenemos, lo que hemos ganado, las experiencias. ¿Cómo las presentamos? ¿De cualquier manera? Muchas veces uno dice, ¿y por qué el hermano presenta en la pantalla los textos y todo eso? Por una sola razón, hermanos. Porque uno puede decir y seguir una pauta y ya, listo. Y entra por un oído y sale por el otro y no pasa nada. El Señor le dijo a Abraham, todo lo que veas será tuyo. Y yo confío que lo que están viendo será de ustedes, hermanos. Adelante. En la vieja manera no se requiere ni se exige mucho, pero en la nueva manera hay una gran exigencia. Si no pudiéramos satisfacer las exigencias, el Señor no lo requeriría, no requeriría de nosotros. El hecho de que Él requiera algo de nosotros y que nos exhorta a hacerlo, indica que Él también lo llevará a cabo. Primera de Tesalonicenses 5:24. Hemos visto los resultados positivos de la nueva manera, pero todavía se debe mejorar mucho más. Amén, hermanos. Oh, Señor Jesús.